buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El reciente cierre del centro Georges Pompidou, aquí en París, va a dejar huérfana a la capital francesa durante 5 años de sus colecciones de arte contemporáneo. Colecciones que durante ese tiempo van a viajar a otros museos franceses, como el Museo de Bellas Artes de Angulema, donde va a inaugurar el 31 de marzo una exposición nuestra invitada de hoy, la escultora argentina Nora Herman. Es la mudanza del siglo. Más de 150.000 piezas abandonan el centro de Pompidou, que cierra sus puertas en París durante 5 años. 5 años es mucho tiempo, pero a la vez es lo que se necesitaba para una remodelación de tal magnitud. Un periodo de transformación para el centro, pero también de difusión para sus colecciones. Una de las oportunidades que nos brinda esta metamorfosis de París es la posibilidad de solicitar préstamos excepcionales. Obras maestras que viajan por toda Francia y el mundo para el deleite del público y de los expertos. Todos aprovechamos el cierre del Centro Pompidou para experimentar nuevas formas de narrar el arte moderno. Muy buenas tardes, Nora. Buenas tardes, Nora Jordi. Herman. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. Gracias sobre todo por volver. Hacía A un mí cierto me tiempo. encanta volver. Claro que sí. El que obras maestras del arte contemporáneo viajen hasta el Museo de Angulema van a dar a tu exposición una dimensión especial, ¿no? Estás en el centro del arte contemporáneo de Francia. Bueno, realmente fue una sorpresa para mí y es por supuesto, un gran honor que mi trabajo sea mostrado en el mismo lugar donde se van a mostrar o donde se mostraron las obras del Centro Georges Pompidou, que es un lugar mundialmente conocido y sobre todo con obras Increíbles. particularmente maravillosas, ¿no? Precisamente el Museo de Bellas Artes de Angulema es como un pequeño Louvre, ¿no? Tiene incluso colecciones de arqueología y de artes oceánicas o africanas, ¿no? Exactamente, o sea, el Museo de Angoulême es un museo que tiene varios pisos y según el nivel hay prehistoria, arte africana o arte, bellas artes, lo que se llama bellas artes en el último piso, y en este piso hay una sala que se llama Angoulême Vue Par, que es la sala dedicada al arte contemporáneo, y es ahí donde me invitaron a exponer y donde van a ir las obras de Beaubourg también. No en el mismo momento, pero es esa sala. Hay que decir que la ciudad de Angulema está entre Burdeos y Limoges. Sí. Estas exposiciones, tanto la tuya como la del Centro Pompidou, van a ser un vector de atracción, ¿no? Pienso que sí, que va a ser realmente un enriquecimiento para la población local que no puede forzosamente venir a París para ver las obras de Pompidou. Que las obras vayan a ellos es un lujo, sí. Si la montaña no viene a nosotros, habrá que ir a la montaña. Permíteme, Nora, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1958, si no me equivoco, y recuerdo que me contaste hace unos años que con solo 3 ya querías ser escultora y que no querías ir a la escuela. ¿Para qué? ¿Qué te respondieron tus padres? Bueno, es exactamente así lo que vos contás, lo que sucedió. Yo les dije a mis padres que yo no quería ir a la escuela porque quería ser escultora. Y ellos me miraron y me dijeron, bueno, si vos querés ser escultora, podrás ser escultora. De momento tenés que ir a la escuela. No te quedó otra que obedecer, ¿no? Y por supuesto, con esa edad no tenía tanto poder de acción, ¿no? Pero ya con solo 12 años ya entras a trabajar en un taller de escultura para adultos, ¿no? Exactamente, porque desde chiquita estaba en los talleres del barrio y con las cosas más como para niños. Y cuando tenía 12 años ya tenía una cantidad de conocimientos técnicos, digamos, ¿no? Que hacían que ya no me alcanzaba y entonces integré un estudio para adultos.
Pero, ¿qué es lo que te interesó de la escultura? Tan pequeña uno no sabe exactamente qué es el oficio de escultor, ¿no? Quizás ¿Qué es lo que me interesaba? ¿Esa es tu pregunta? Yo pienso que yo siempre sentí que las palabras no me servían para comunicar, o que me servían para mandar como una especie de telegrama, algo sintético, pero no expresaban lo que yo quería decir. Por ahí decían algo, pero tampoco se sabía muy bien si la gente comprendía lo que yo quería decir con las palabras. Y cuando yo entraba en el mundo de la escultura, yo sentía que todo era fluido, que salía naturalmente, que no había ningún roce, ningún esfuerzo. tenías esa imagen romántica del escultor con un martillo y una escarpa. Para nada, No, no la conocía directamente. era No, el no. barro lo que te Sí, interesó. porque exacto, exactamente. Yo comencé en un taller de cerámica. Hasta que a los 17 años la dictadura argentina te obliga a marcharte, vienes a Europa, a España primero. ¿Cómo fue esa, se puede llamar huida, si me permites? Claro, por supuesto ¿Te que te sentías permito, es amenazada tan la joven? palabra idónea. Yo me tuve que ir de Argentina a causa de la dictadura militar porque todos mis amigos, compañeros fueron los tan famosos 30.000 desaparecidos. Y uno de ellos, que era muy próximo, llamó desde ese lugar que uno no sabía dónde era, que en realidad era la Escuela de Mecánica de la Armada, para decir que yo me tenía que ir porque si no me venían a buscar. Entonces, yo decidí irme y mi papá, le digo a mi papá, papá, me voy a ir, me quiero ir. Y mi papá me dijo, ok, nos vamos, ahora, now. Entonces nos fuimos al aeropuerto directamente y solamente a no sé cuántos metros de altura que vuelan los aviones, mi papá me dijo, me contó lo que había pasado. Yo no lo sabía cuando decidí irme, pero él me lo contó cuando estábamos ya volando. Terrible. Han pasado 50 años de esos hechos Exacto, dentro de muy pocos días. y parece que no aprendemos nunca, ¿no? Algo aprendemos, pero de eso fue tan bestial, tan... Brutal, realmente. Sí. Llegas a Madrid y lo primero que te dicen es que te inscribas en Bellas Artes, pero tampoco quieres inscribirte en ¿Qué tienes contra las instituciones educativas? Yo soy lo antiescolar. En aquella época pensaba que era porque me querían enseñar lo que no sabía hacer, pero en realidad creo que no es eso. Creo que es la manera en que ellos me imponían las reglas. ¿Por qué hay reglas que deciden que la ortografía es así y no así? ¿Por qué hay que escribir con un acento acá y un... ¿Quién dijo? ¿Quién decide de ese orden? Por ejemplo, con las matemáticas nunca tuve problemas, ¿entendés? Las matemáticas son ciencia pura. Las estrellas vienen, se mueven, y eso da 2 más 2, 4. Pero en la manera de enseñarte o historia o literatura es tan Aleatoria, poco... ¿no? Sí. Sí, exacto. Pues la historia la escriben los vencedores, ¿no? Siempre. Así Em, es. Tenías 17 años cuando no vas a la Escuela de Bellas Artes ahí en Madrid y creas tu espacio de arte, ¿no? Muy arriesgado, ¿no? Pero en aquella época había muchos argentinos habían venido a Europa, ¿no? Efectivamente, había muchos argentinos en Europa, pero como digo bastante a menudo, yo siempre me tiro a la pileta sin saber nadar. Entonces, pero sin darme cuenta también, de una manera, después digo, por ahí no lo voy a poder hacer, ¿no? Pero en el momento, ya estoy tan metida adentro que no hay manera de salir, ¿no? Cuando llegué a Madrid, fui a la Escuela de Bellas Artes para satisfacer a los adultos, a ver lo que era, y el profesor que me recibió fue un tal desastre, que le dije adiós. Agarré un local vacío y
monté una escuela, yo, de escultura. Es cierto que llamaste a la prensa para que viniesen. Absolutamente, yo llamé a la prensa y tuve una cantidad de artículos de prensa increíble, por ende, muchísima gente en la escuela. 17 años tenías entonces. Increíble. ¿Fue la dictadura ahí en Argentina lo que te refuerza tu compromiso político? Esa lucha contra la dictadura, quizás. Supongo, pero yo creo que yo ya era una rebelde desde chiquita, ¿no? O sea, las cosas impuestas nunca me gustaron. Supongo que la dictadura no pudo más que reforzarlo, pero ya venía el germen ahí adentro. No vas a quedarte mucho tiempo en Madrid, vas a instalarte en París muy pronto, que en aquella época era la meca para todos los artistas argentinos y latinoamericanos, ¿no? Absolutamente, la Meca. Cuando yo llegué, París para mí fue algo sorprendente de todo punto de vista, ¿no? Artístico, por supuesto, pero también la belleza de la ciudad en todas partes, todo estaba cuidado y la política cultural era algo excepcional en ese momento. Sobre todo se respiraba un aire de libertad, ¿no? Que no teníais ahí en Argentina. Sí, exactamente. Es increíble. En principio solo hacías escultura, pero pronto ya en España te inicias con el grabado. Es cierto que te inicias nada más y nada menos con el director de la Calcografía Nacional. ¿Cómo fue ese encuentro? En realidad fue un encuentro fortuito. Yo tenía una amiga que era una artista maravillosa, realmente maravillosa, como pocos, que se llamaba Vivi Escriba. Una cosa fuera del mundo. Y esa artista tenía un marido que también era artista, y un día yo estaba en la casa de ellos tomando un café, lo que sea, y él me dice, ¿no querés hacer grabado? Yo le digo, bueno, querer, no sé hacer grabado. Y él me dice, eso no es ningún problema. Le digo, ¿cómo no es un problema? Para hacer algo, si no sabes, es un poco difícil. Me dice, no te preocupes. Si vos querés, yo tengo un editor que te va a editar. Yo dije, este hombre está soñando despierto, ¿no? Y me vuelve a insistir y le digo, bueno, yo no sé, ¿cómo querés que haga? Me dice, no, eso no es un problema, venís a mi taller y yo te explico cómo hacer. Le digo, ok, entonces sí. Entonces voy a su taller y cuando entro me presenta a su asistente, que era el director de la Calcografía Nacional en España. No está nada mal, ¿no? Quizás esa experiencia en el grabado te lleva al libro de arte, por ejemplo. Sí, también tuve el placer de poder hacer algunos me encantan, ¿no es cierto?, los libros de artista, ¿no? Sí. Es una escultura casi, ¿no? Un libro de artista. Es un objeto, sí. Como dibujante empleas técnicas muy poco convencionales, mucho grafito seguramente, pero a veces lo aplicas con el pie, con una cuerda, he visto en algún vídeo. Es también una parte de revuelta contra el lápiz, contra el pincel. Yo me parece que nunca encuentro las herramientas con las que expresarme. Entonces tengo que inventar nuevas herramientas para poder expresarme. No sé si el resultado es realmente bueno, pero en todo caso me es más fácil de poder acercarme a lo que quiero hacer a través de cosas nuevas y además, como tengo mucha experiencia del riesgo, como lo decías vos, me di cuenta de que cuando yo hago lo que ya de algún modo sé hacer y me empiezo a instalar en una suerte de momento fácil, como que me salen las cosas de la mano sin hacer mayor esfuerzo, las cosas van perdiendo el alma. Y para mí una obra de arte no es nada más que alma proyectada en la materia. Entonces, si no hay eso, por más que esté bien hecha, que sea linda, no tiene sentido, no tiene valor. Entonces, muchas veces
paro de hacer lo que sé hacer para buscar cosas que no sé hacer y entonces Salen cosas más interesantes, seguro. me parece. Hablando de tus centros de interés, uno de los más importantes es la ciencia, nuestros orígenes. Es cierto que incluso has consultado científicos para tu trabajo. Tuve la suerte de poder ser invitada por varios centros científicos que me invitaron a colaborar justamente porque ellos también sintieron que mi trabajo tenía que ver con el de ellos, ¿no? Entre ellos el Instituto Curie, Pierre y Marie Curie. Gracias a vos, Jordi. Sí, gracias a vos tuve un trabajo con un director de investigación del CNRS, que es el Centro Nacional de Investigación en Astronomía, que trabaja sobre el origen del universo. Se llama Nora, creo también, ¿no? No, es un muchacho No. que se llama Jean-Christophe Hamilton. Fascinante, ¿no? Rascar en nuestros orígenes es un desafío, ¿no? Para un artista. Bueno, nunca lo vi así, pero debes tener razón. O sea, para mí es algo que me atrae tanto, es como un imán para mí los orígenes, ¿no? Entonces voy a ciegas, y trato de comprender un poco. Difícil la ciencia. Cuéntanos, ¿cómo surge esa exposición en el Museo de Bellas Artes de Angoulême? Porque está muy lejos de París. Está a 2 horas de tren, Bueno. del tren de alta velocidad, o sea que debe estar más o menos a 600 kilómetros, calculo, pero solo por el cálculo de que los trenes van a 300 kilómetros por hora, nada más. No te sé. equivocas, seguro. En el año 2020 tuve unas cuantas experiencias bastante insólitas cuando era la época de la COVID y todo esto que fue un agobio para todos los habitantes de la Tierra, ¿no? En el medio de esa situación caótica yo recibí llamados de museos, lo cual era bastante insólito e inesperado. El museo Genisch se llama, en Vevey, en Suiza, que me quería comprar obra. El Museo de Angoulême, que me quería comprar obra. Era como, así como parecía una irrealidad lo de la COVID, que estábamos todos encerrados en nuestras casas, que nadie podía salir a la calle, esto era una segunda irrealidad, ¿no? Entonces, en ese momento entramos en contacto y empezamos a hablar por teléfono, porque como vos decís, está lejos, entonces no podía, incluso cuando pasó la COVID, ir a verlos así. Y un año tras año me iban pidiendo un dossier porque querían comprar obra y después no tenían presupuesto, así, pero yo siempre soy muy perseverante y cuando me piden algo trato de responder. Entonces, así fue, y el año 2024, creo, o 2025, no me acuerdo, no, el 2024, me dijeron, hacenos otra vez un dossier. Ya era como el quinto año, el quinto año que hacía, ¿no? Bueno, pero siempre las conversaciones eran muy enriquecedoras, etcétera, con la persona que... Y hice un dossier, lo mandé y la mujer me dijo, bueno, la comisión va a ser tal día. Yo te llamo después. Pasa el día, pasan 2 días, pasan 10 días, pasa un mes, nadie me llama. Dije, otra vez pasó lo mismo, no tienen presupuesto. 2 meses después me llama y me dice, la comisión fue ese día y le compramos obra. Yo digo, ok. Bueno. Y entonces, ¿qué obra? Bueno, tal cosa. Y entonces digo, bueno, entonces si les parece bien, en vez de mandárselas por correo, como estamos hablando por teléfono hace 5 años y no nos conocemos, les voy a ir a entregar yo en vez de mandarle las obras por un servicio. Encantada, no sé qué. Bueno, entonces así fue. Entonces fui al museo y lo conocí, que era realmente una belleza. La ciudad de Angoulême es una belleza. Y me dice la mujer, ¿se acuerda que yo le había hablado de hacer una exposición? Le digo,
Sí, me acuerdo, pero la gente me dice tantas cosas y después hay tan pocas cosas que se concretizan que yo oigo, pero de ahí a pensar que va a suceder. Entonces me dice, le quería mostrar la sala. Le digo, muy bien. Y me mostró la sala. La sala es una belleza. O sea, el edificio del museo es un edificio creado en 1100 porque no sé si conoces Angoulême, pero la catedral, que es un edificio precioso, creado en 1100, y esto era el antiguo Presbiterio. Exacto, El exacto. obispado. Obispado iba a decir yo, Sí. sí, exacto. Que es parte del edificio, ¿no es cierto? Es lo mismo, la misma construcción. Y no sé en qué año, creo 1900 y algo, decidieron dedicarlo a museo, ese edificio. Y en el 2008 lo refaccionaron, entonces tiene ese caché antiguo de 1100, pero renovado. Realmente precioso, precioso. Fantástico. En fin, pues ya lo saben, si pasan por Angulema, no se pierdan el vernissage el próximo 31 de marzo de la exposición de Nora Ehrman, ahí en ese museo maravilloso en Angulema. Muchísimas gracias, Nora, por haber estado con nosotros. Decir también que si no pueden este 31 de marzo, la exposición va a estar abierta hasta el 31 de mayo, 2 meses. Exacto, 2 meses para recibirlos a todos con mucho gusto. Y a vos también, Jordi, naturalmente, si querés venir. ahí estaremos. Con muchísimo gusto. Mucho éxito, Nora, en esa exposición. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos escuchan en toda América Latina, pero en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia. Seguramente gracias a Internet en Angulema también, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.